Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de BioWatt. Hoy tenemos con nosotros a Carlota Olmos. Carlota es un nuevo talento, bueno, no sé si llamarlo nuevo, pero es un talento de la industria farma. Ella, con tan solo 24 años, ha conseguido ser MSL. Para mí es una inspiración enorme para entrar en la industria y creo que lo será para cualquier otra persona que se plantee ver este vídeo. Así que nada, damos la entrada a Carlota. Bienvenida, Carlota. Hola. Hola Paula, ¿qué tal? Bueno, primero, muchas gracias por esta introducción. Gracias por tus palabras, ¿no? Bueno, me alegro que pueda ser una inspiración para ti, para cualquier persona que pueda estar escuchándonos. Bueno, dices que estudiaste ciencias biomédicas. Allí, ¿en qué momento tú decidiste que ibas a dar el paso a la industria? Vale, bueno, a ver, yo empecé el biomedicina un poco, primero por mi curiosidad en la ciencia, me gustaba mucho el tema de la biología y la ciencia relacionada con el tema del ser humano, ¿no? Me planteaba varias carreras del tema científico, pero biomedicina me parecía súper apasionante por el contacto, ¿no?, entre la biología y la medicina humana en concreto. Entonces, bueno, yo cuando estaba en la carrera sí que es verdad que empecé un poco, pues bastante perdida, como todo el mundo, yo creo, y sabía que había muchas salidas laborales, pero no sabía por dónde empezar, ¿no? Entonces, el cómo yo me fui acercando a la industria farmacéutica fue un poco prueba-error en el sentido de que fui probando diferentes salidas a través de prácticas, que yo creo que es algo muy, muy bueno que la gente puede hacer cuando está estudiando, para ir descubriendo a través de tu propia experiencia, ¿no? Además de lo que te puedan contar, pues vivirlo tú en primera persona. Entonces, yo me fui un poco pues probando. Entonces hice por un lado prácticas en divulgación científica y vi que el tema de la comunicación me gustaba mucho. Luego también yo era profesora particular durante todos los años de carrera, hacía pues a niños de secundaria y de primaria, o sea, hacía digamos sesiones, ¿no?, de educación, y con lo cual también vi allí que el tema de docencia me gustaba mucho. Luego también hice prácticas en investigación en el laboratorio básico, ¿no?, porque las teníamos que hacer en la carrera básicamente. Allí vi la parte más científica, pero también acabé de ver que no era lo que yo quería hacer, aunque es súper necesario, ¿no? Y realmente, obviamente, es súper importante, pero sí que cada uno pues tiene que encontrar su lugar, ¿no? Y luego hice otras prácticas, que en este caso ya, pues, cuando estaba acabando la carrera, entré en Novartis, que era ya como la tercera pata, ¿no? Vi divulgación, ciencia, investigación, y luego me faltaba empresa, ¿no? Entonces, allí yo ya fui, ¿no?, buscando información sobre la industria y pude acceder a estas prácticas en parte porque estaba yo ya en LinkedIn, me estaba informando, ¿no? Ya estaba pues viendo un poco cuáles eran las salidas, ¿no? Y básicamente lo que hice fue pues probar. Entonces, a raíz de eso, pues pude hacer como un descarte, ¿no? Iba descartando cosas y al final pues con lo último que me quedé, que fue pues en este caso, ¿no?, la industria farmacéutica, y así que decidí pues dar siguientes pasos, ¿no?, que fue pues seguir formándome en el tema de la industria farmacéutica, y a raíz de eso pues bueno, hice un máster, que luego lo comentamos, y quise seguir pues formándome en la industria haciendo también otras prácticas a posteriori, y luego pues bueno, el camino que me ha llegado hasta el día de hoy de estar trabajando, ¿no?, en lo que es el sector ya pues en activo. O sea que fue un poco de curiosidad, yo creo, y de ir descubriendo cada una de las cosas, porque a mí la carrera jamás me hablaron de la industria farmacéutica. No sé a ti, pero a mí no. Sí, hay algunas que a día de hoy creo que lo hacen o hay algunas charlas, ¿no? Pero a mí nunca me vinieron a explicar eso. Entonces, fue a raíz de un poco de yo buscarme una dirección, porque no podía, o sea, para mí era muy importante, o sea, biomedicina, como cualquier otra carrera de ciencias, es súper demandante a nivel personal, estudias muchísimo, ¿no? Y realmente tenías que prepararte mucho. Entonces, para tener esa motivación a largo plazo, yo tenía que tener una dirección clara de hacia dónde iba, desde muy al principio de la carrera. Entonces, por eso también esa, ¿no?, intención de buscar qué camino realmente me encajaba más, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, cuando estuve en la carrera, como a ti te pasó, no se nos habló de lo que era la salida de la industria, pero es que a mí en ningún momento me dio por meterme en LinkedIn o por hacer cualquier cosa diferente que no fuese investigación. No me dio por conocerlo. Entonces me parece súper bueno pues, tenerte como ejemplo, porque cualquier persona que esté en la carrera, vamos, yo es que para mí hacer unas prácticas en una empresa estando en la carrera no era viable. Ya, y yo además, mi O carrera, o sea, sea, yo estaba en la universidad pública, no habían hecho nunca un convenio con una empresa de estas. Entonces,
Yo lo que hice también, o sea, yo creé desde cero el ¿Hiciste la convenio, es clínica? decir, me encargué de ir, me acuerdo aún, me fui a la facultad de, bueno, no sé, tenemos como dentro de la autónoma, tenemos pues un departamento que se encarga del tema de convenios, ¿no? Y me fui allí a informarme, vale, ¿qué les tengo que decir a Novartis para poder hacer un convenio? Y yo estaba todo el rato en plan recursos humanos de UAB, ¿no? En plan, y a partir de allí creamos un documento que en su día no existía, pues un poco por ser pesada. O sea, yo fui allí varias veces a preguntarlo, ¿no? Hasta que vi la forma en que eso pudiera ser posible, porque la universidad pública también puede hacer convenios con las empresas privadas, ¿no? Que muchas veces nos pensamos que no, pero hay que buscar un poco también, bueno, ¿y por qué no? O sea, vamos a buscarlo. Entonces, yo creo que ahí también tuve esa persistencia de decir, no, pues yo quiero hacerlo. Y al final, pues conseguí, pues eso, los papeleos, o sea, no fue fácil, ¿eh? O sea, tuve que buscarme la forma porque se tenían que dar de alta en las plataformas del autónomo. Bueno, o sea, fue un poco lío, pero al final se pudo hacer. Bueno, es una relación entre empresa y universidad y al final, pues ningún problema. Y bueno, yo creo que también ha sido un inicio de a posteriori en la carrera, pues como ya pudieron aprender, ¿no? Cómo se hacían estos convenios, luego pues creo que se han podido hacer más de este tipo, ¿no? Entonces, pero bueno, en algún momento hay que intentar hacerlo, ¿no? Así que, Qué no bueno, sé. Carlota, ¿Cómo? pionera. Sí, sí, no, te tienen que agradecer todos tus novatos el convenio que hiciste. Sí, no, es que además fue Sí, como, esto no existe. Yo me acuerdo que yo se lo decía a la gente de mi carrera y me decían, pero esto no se ha hecho nunca. Y yo, bueno, vale, pero a mí me han dicho que sí y yo quiero hacerlo. Entonces, y fui varias veces, me acuerdo que es que fui varias veces a preguntarlo y la gente al principio no sabía muy bien cómo gestionarlo. Y al final, pues a raíz de buscar información y tal, y de ser yo pesada, pues lo hicimos. O sea, al cabo de 2 semanas ya estaba yo empezando en Novartis, que además, bueno, empresa grande también, o sea que para aterrizar fue como un reto. Y yo además estaba haciendo el TFG, y yo estaba haciendo además 4 asignaturas, y yo acabo de aterrizar de mi Erasmus. O sea, no era el mejor momento tampoco para hacerlo, pero se me acababa el tiempo. Entonces yo quería hacerlo antes de acabar la carrera, ¿no? Y nada, por pesada. Por pesada se consiguen muchas cosas. Carlota, que... O sea, bueno, el no ya lo tienes. Y es que tengo ese lema integrado en mi cabeza siempre. El qué puede pasar, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que te digan que no? Pues bueno, pues lo habrás intentado, ¿no? O sea, entonces que no te quede ahí la espinita clavada de no haberlo intentado en su día, ¿no? Por lo menos, pues te lo ocurras y si consigues bien y si no, pues nada, aprendizaje para otra. Eso es así. Completamente de acuerdo. ¿Y qué tal fueron esas prácticas en una empresa grande de primeras? ¿Cómo Pues la verdad que fue un reto en el te las sentido de que, vistes? claro, yo nunca había estado en un mundo corporate de business, además Novartis, que es como un transatlántico, claro. Yo venía de la carrera tan tranquila, aterrizando de mi Erasmus, que estaba yo aún aterrizando, digamos, a la normalidad otra vez de la universidad. Y había muchísimas cosas que yo no entendía, muchísimas palabras en inglés que se usan, muchísimos acrónimos, muchos procesos. Tuve la suerte de que tuve como una mentora, digamos, una tutora, ¿no? Que era muy cercana, también una persona joven que, pues bueno, creo que me entendía bastante. Y en ese sentido, pues bueno, fue más ligero, yo creo, ¿no? Ese acompañamiento yo creo que me permitió un poco entenderlo. Pues sí que es verdad que al principio no entendía nada, iba súper perdida. Además, estaba en el área de Customer Engagement, que estaba dentro de un departamento que se llama Innovación, Transformación e Innovación, con lo cual tampoco es un departamento como de los más comunes para hacer prácticas. Entonces, tampoco había tanta información al respecto. Entonces, para mí era todo como un descubrimiento uno tras otro. Pero bueno, al final, pues en el día a día ya te vas acostumbrando, vas aprendiendo, ¿no? Y bueno, como todo en la vida, pues vas aprendiendo, ¿no? Y esas fueron las primeras prácticas, pero bueno, luego ya pues con las segundas ya acabé de afianzar un poco más y con el máster pues también la parte teórica ya me acabó de complementar todo, o sea que fue un progreso poco a poco de aprender. ¿Cuál- ¿Cuáles fueron esas segundas prácticas? Sí, pues mira, yo estuve más o menos Novartis. 8 meses y en paralelo salieron las convocatorias del Talent Graduate Program de Sanofi. Entonces, bueno, yo justo acababa la carrera, me planteaba hacer un máster, ¿no? Y necesitaba además alguna entidad educativa para poder firmar este segundo convenio, en este caso con Sanofi. Y Sanofi tenía plazas en departamento médico, que a mí era algo que yo desde el principio quería entrar porque, bueno, por perfil, por tema personalidad y por curiosidad pura de que yo quería probarlo,
pues bueno, yo tenía en la mente, ¿no?, de que quería en algún momento pasar al departamento médico y sabía que se necesitaba experiencia en departamento médico para trabajar en departamento médico, normalmente, ¿no? Hay otros departamentos que es un poco más fácil, pero en departamento médico sí que suele ser más difícil. Entonces, pues vi la oportunidad allí y luego de bastantes entrevistas, unas cuantas, pues pude empezar en Sanofi, en el departamento médico, en este caso, pues en el departamento de, ¿no?, de inmunología, que la verdad que fue genial para realmente, ¿no?, pues conocer bien qué era departamento médico, conocer lo que es la posición que ejerzo a día de hoy, y fue realmente el salto correcto, yo creo, para luego acabar de descubrir qué es lo que me gustaba y poder, pues, aprender de lo que a día de hoy pues voy aplicando en mi día a día, ¿no? O sea que fue muy, 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 muy buena decisión, yo creo. Por mi parte, pues apostar por hacer unas segundas prácticas, que hay mucha gente que dice, ostras, otras prácticas, ¿no? A priori puede parecer como, ostras, ¿no? Quieres ya empezar en el mundo laboral, pero para mí era un aprendizaje más, necesitaba ese aprendizaje de más y estoy muy contenta de haberlo hecho, ¿no? Y Sanofi en concreto, el programa que tienen de prácticas, la verdad que está muy bien. Yo siempre lo recomiendo a todo el mundo, pero sí. Te iba a preguntar, o sea, Pero eso prácticas, no, pero tú no ves cómo es el ambiente laboral real, aunque estés en las prácticas, porque, joder, si es así, merece la pena, yo creo que poder hacerte Sí. otras prácticas A ver, el concepto más de las saliendo de la prácticas, carrera. yo creo que también depende mucho de uno mismo. O sea, las responsabilidades que tú tengas, tú obviamente también depende de tu implicación, tu proactividad y de tu curiosidad por aprender. Al final tú las prácticas tienes unas responsabilidades obviamente menores, ¿no?, que una persona que está trabajando, pero las posibilidades que tú tienes de aprender y las oportunidades que tienes de aprender te las creas también tú mismo. O sea, tú al final estás en un equipo trabajando a un ritmo normal, digamos, tienes tareas normales como todo el mundo y el aprender más o menos depende de lo que tú quieras hacer y tu proactividad y también pues lo que acuerdes, ¿no?, con objetivos, con tu manager, con tu tutor para hacer, ¿no? Sí que es verdad que el Talent Graduate Program de Sanofi es un poquito más como posición junior, tienes un poco más de responsabilidades, pero realmente en cualquier posición así donde hagas prácticas, digamos, tu nivel de implicación lo pones tú, ¿no? Entonces, yo creo que es muy personal y depende mucho también del equipo en el que estés y si apuesta más o menos por darte, ¿no?, responsabilidades, ¿no?, que yo siempre creo que es muy bueno que se le pueda dar esa independencia al trainee, digamos, a la persona en prácticas, porque luego el aprendizaje, ¿no?, la curva de aprendizaje es totalmente exponencial, ¿no?, a partir de aquí. Pero bueno, sí, depende mucho también de la empresa, de las limitaciones que tengan, porque, por ejemplo, hay empresas donde igual no te dejan. Yo salía con los MSLs en campo, hay algunas empresas donde no te dejan hacerlo por temas internos de la empresa. Así que también depende de eso, tu capacidad de aprendizaje puede también variar en función de lo que te dejen hacer o no, ¿no? Pero bueno, yo creo que si uno es proactivo y pide cosas, ¿no?, involucrarse en proyectos y demás, pues vas a poder aprender mucho más que si te quedas parado, no esperando que te lleguen las cosas de trainee, digamos, ¿no? O sea que también depende de ti ir más allá, Sí. yo creo.